Yo soy Evangelina Gárate, conocida como Evita, la dama del sombrero. Esta charla entre amigos es un espacio en donde nos damos el tiempo desde conversaciones que llegan desde el fondo de nuestro corazón, de una manera más cercana y auténtica, con personas que nos inspiran, que nos suman y que transforman nuestra vida con su historia. Hoy nos acompaña un gran amigo y compañero de parte que estuvo conmigo en Club Diamond, que estuvo conmigo en el arte de hablar en público, del doctor César Lozano. Compartimos juntos algunas certificaciones y coincidimos hasta en el mismo grupo. Y eso me ayudó a conocerlo un poquito más como persona, sobre todo que es una persona tan maravillosa, un psiquiatra. Él le encanta hablar sobre la salud mental, es un creador de podcast, es un hombre que tiene una mente brillante y él le encanta todo lo que tiene que ver con el poder, con todo el poder de la ciencia también y le gusta hablar desde el fondo de su corazón porque ama, está apasionado en lo que hace. ¿De quién hablo? De nuestro queridísimo amigo Rafa López. Rafa, siéntete bienvenido aquí en tu casa Zoom, charla entre amigos. Es un gusto para mí. Ay, Evita, qué lindo recibimiento. Muchísimas gracias. De verdad, para mí fue un placer desde hace ya un tiempo que nos conocimos precisamente en el taller del arte de hablar en público, el doctor César Lozano. Compartimos en el mismo grupo y me encanta poder estar platicando contigo acá un ratito. Vamos a conversar de todos estos temas súper lindos y contarles un poco de qué va esta misión que tengo yo de la comunicación en torno a temáticas de la salud mental, pero me encanta, qué lindo recibimiento, muchas gracias y felicidades que estás haciendo un trabajo lindísimo y qué bueno que tu público está por acá acompañándonos. Gracias, Rafita. Pero yo quisiera preguntarte, Rafa, muy aparte de los escenarios, de lo que haces, el podcast, las redes, porque sabemos que publicas tantas cosas maravillosas, te han entrevistado, tantas cosas que haces, yo me gustaría que en tus palabras personales me dijeras, ¿quién es Rafa López? Bueno, esa es una pregunta súper linda, muy complicada de responder, pero muy linda de filosofar, porque esa es la gran pregunta del origen de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Y eso es lo que tenemos que ir respondiendo en cada época de nuestra vida. Por supuesto, para empezar, tenemos una relación bien curiosa con nuestro nombre, porque aunque nuestro nombre nos lo entregan, al final de cuentas, si algo somos, también es nuestro nombre. Yo soy Rafa López. Desde niño he tenido la oportunidad, el disfrute de ir tratando de descubrir qué más soy aparte de ese nombre. Pero les decía yo, fíjate que es bien curioso porque en el mundo de la medicina, yo soy doctor, soy psiquiatra, y en el mundo de la medicina, algo que hemos identificado es que nuestro nombre está relacionado con nosotros de una forma bien intensa, bien intensa. Tan así que cuando estamos atendiendo a una persona que está desmayada, que está inconsciente, siempre preguntamos, ¿cómo se llama el paciente? ¿Cómo se llama ella? Para poder decirle por su nombre, porque entonces eso llega hasta lo más profundo de nuestra psique. Insisto, aunque yo no soy mi nombre, está tatuado una y otra vez y eso me lleva a comentarles que en esta búsqueda de quiénes somos, si bien no somos nuestro nombre, sí estamos muy relacionados con ellos. Y en México, sobre todo, estamos muy acostumbrados a modificar el nombre de las personas. Y entonces hay un punto donde tenemos que ser cuidadosos de cómo me estoy hablando yo a mí, cómo me están hablando los demás, porque en México somos muy dados a hablar de el gordo, el negro, la flaca, ¿no? Y dentro de nuestro autoconcepto, dentro de nuestra autoestima, por ahí empezamos cosas muy importantes. Entonces, pues yo no me llamo Rafa, me llamo Rafael López. Nací en Toluca, Estado de México, pero me gusta este diminutivo de Rafa porque me parece que soy una persona cercana, me parece que soy una persona amable y a la hora de partir el nombre a la mitad surge como ese toque de amabilidad, aunque por ahí un querido amigo me decían, no, tienes que ponerle Rafael en todos lados porque la última parte, la parte de él,
es el adjetivo, no es adjetivo, pero es el elemento añadido hacia el tema de Dios, ¿no? Entonces, mi nombre, Rafa, es uno de los arcángeles. Rafael es el médico de Dios, ¿no? Y así como Miguel o Uriel, este elemento él que hace referencia a Dios y que está el mensajero de Dios, el guerrero de Dios, pues así, el médico de Dios es Rafael, un arcángel. Y a mí, coincidentemente, me vino muy bien porque pues años después estudié medicina y me he dedicado a este tema de la salud y mucho en este tema de la salud. Voy a llamarle ahorita espiritual porque la palabra psique también significa alma, espíritu. Entonces, me gusta entenderme como alguien dedicado a atender la salud espiritual en muchos sentidos. Soy médico, soy médico por la Universidad La Salle, soy psiquiatra, pero sobre todo tengo un llamado muy importante a esta parte del espíritu y esta parte del espíritu se combina muy bien con mi otra gran vocación que siempre he llevado a la par, que tiene que ver con el teatro, con los escenarios, con el arte escénico, ¿no? Yo hice un rato de ballet, por ejemplo, ya grande, de los 30 a los 35 años, estuve tomando la carrera de ballet de la Royal Academy of Dance, pero antes de eso hice teatro, pero antes he practicado diferentes artes escénicas y es algo que a mí me llena mucho y me gusta mucho. Soy hijo único, eso me da una relación muy particular, tanto con mi propia mente como con mi familia, con mi papá y con mi mamá, porque a veces me dicen, oye, Rafa, nunca hablas de los hermanos, ¿no? Hablas de las parejas, hablas de los padres, hablas de temas de trabajo, pero no hablas de hermanos y les digo, pues es que no tengo, ¿no? Entonces, como es un universo que no conozco tan bien porque no lo he vivido, pues soy un hijo único, entonces cuando platico en el podcast de supracortical de una temática o de otra, normalmente hablo de otros temas que no suelen ser los hermanos porque no tengo hermanos. De hecho, aunque tengo una familia relativamente grande, la cohesión familiar, la gente con la que convivo, más bien es mi papá y mi mamá. Soy de una familia pequeña en ese sentido. Entonces soy hijo único, muy unido a mis padres. Crecí en Toluca. Toluca es la capital del Estado de México. Es una ciudad pequeña. Nací ahí, pero crecí en un pueblo que se llama Almoloya de Juárez y luego me fui a la gran Ciudad de México donde hay de todo y donde es un mundo caótico y me gusta pensar que he ido aprendiendo tanto de lo natural y lo sencillo de un pueblo como de lo expansivo y vertiginoso de una ciudad y siento que dentro de mí, así como convive esta parte médica y esta parte artística, también convive esta parte sencilla pueblerina con esta parte vertiginosa citadina y un poco eso es quien soy, ¿no? Podría platicar de muchos otros ámbitos de mi vida, pero básicamente eso es Rafa López, el Eso es lo doctor que Rafa dice López. Rafa, eso es lo que dice Rafa. Pero oye, cuéntame, ¿qué dicen tus amigos? ¿Qué dice tu familia? ¿Quién es Rafa? ¿Qué dicen ellos de ti? ¿Qué has escuchado? Ay, bueno, a ver, yo Eh, creo que en general eso es un poquito más difícil porque eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? A mi novia, a mis amigos, a mis padres, pero yo creo que en general la gente a mi alrededor me considera una persona inteligente, amable, servicial y al mismo tiempo, y voy a ser muy honesto contigo, distante. Ellos saben que yo no soy precisamente una persona muy cercana, no estoy ahí con ellos todo el tiempo. Saben que me pueden mandar un mensajito y yo puedo tardar muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo en verlo. De hecho, yo ahí en mi estado de WhatsApp dice, es probable que te dejen visto, no es personal, ¿no? Es una cosa que yo y me se con... relaciona. ¿Te queda claro, verdad? Se relaciona con que de alguna manera este espíritu artístico también tiene que ver con que tengo un poco, no es un caso grave ni mucho menos, pero tengo un poco de TDA, de TDAH, de ADDH, que es este síndrome de hiperactividad y de inatención. Y entonces, eh, si no tienes algo enfrente, como que te desaparece. Es una cosa
muy curiosa. Entonces me distraigo mucho y estoy concentrado en otras cosas y de repente, ay, ay, tenía un mensaje urgente hace 3 meses, ¿no? Y entonces, ay, perdón, es que fíjate que te... Y se me pasan. Entonces Sí. yo por eso les pongo, oye, te voy a dejar en visto, no es persona, insísteme, por favor, pero eso... me pasa con todos mis amigos, con mis seres queridos, ¿no? Me mandan un mensaje para un tema de trabajo o para un tema social o para un cumpleaños y se me pasa. Entonces, sin duda alguna, digamos, dentro de las sombras que también tengo, porque no todos son aplausos, es que descuido de repente mucho mis relaciones familiares y sociales en ese sentido. Pero ya cuando estoy ahí con ellos en el uno a uno, hay mucha cercanía, mucho amor, mucha amabilidad. Y entonces ya me la perdonan. Es como, ay, güey, me hubieras contestado, te ando buscando hace 6 meses. Ay, perdón, 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 perdón. Y muchas personas me han reclamado que tengo incluso un tono mucho más frío por mensaje que ya que estoy en la llamada o ya que estoy en presencia, porque ya estoy ahí y hay otras personas escribiéndome a las que no estoy contestando porque estoy aquí contigo viviendo el instante presente. Entonces, pues un poco eso es lo que creo yo que dirían de mí, pero eso y otras cosas ya les preguntarán a ellos quién soy yo. Y sí es cierto lo que acabas de decir, me consta, contactarte, llegar a ti, que me leyeras mi mensaje, me llevó Tarda. meses, Pero ya que pero estamos aquí, nos la pasamos tuve que súper insistir, bien. insistir, insistir hasta Ah, que por fin, ¡ay, Evita, perdón! sí, Pero de que así eres como, una persona, Evita, así como eso, con mi papá, con mi mejor amigo, no, la única que sí se salva, porque si no me manda el demonio es la novia, ella sí, si no no, te... rapidito, pero todos los demás, de verdad, todos los demás, incluyendo a mis papás, a mis primos, se me va pasando, esa es la verdad. Pero bueno, acá estamos. Es que hay un interés, nadie como la novia, ahí no se puede competir, ahí sí. Ahí dice, sí, No, pero claro. eres una persona maravillosa, encantadora, estás haciendo un trabajo maravilloso y la verdad que eso te hace una gran persona. Y se te Gracias. perdona, Ay, cariño, se te gracias. perdona. Pero Gracias. oye, Rafita, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esos primeros años que marcaron en tu salud mental, en lo que ahora eres, en el rumbo de lo que estás haciendo? O qué recuerdos tienes tú que aprecias mucho de tu infancia, que siempre los tienes aquí en tu mente y en tu corazón? Mira, yo tuve una muy linda infancia, muy bonita infancia. Crecí al lado de un río, en un pueblo, con mis papás, con los dos. Hasta los 12 años ellos estaban juntos, después se separaron y aún separados, aunque hubo momentos complicados, en general fue una buena relación. Hubo sus momentos difíciles, pero yo diría que mis papás me cuidaron bien, me atendieron los dos, mi papá, mi mamá. Sin embargo, yo mi infancia la ubico como un periodo de mucha ansiedad y mucho miedo. No me pasó nada, objetivamente hablando, pero yo era muy tímido, No muy parece. ansioso. No parezco, hoy en día ya no parezco, pero muy ansioso. Me daba mucho miedo llamar por teléfono. Ya sabes que antes no teníamos esta Sí, comunicación directa con las sí. personas. Entonces, hablar a la casa de mi amiguito y, hola, está Jorge. Para mí era terrorífico. Yo recuerdo mucho y lo comento mucho que mi mamá me mandaba a la tienda de la esquina por las tortillas. Oye, tráete unas tortillas, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces yo salía de la puerta de la casa y calculaba cuánto tiempo me tardaba en ir y regresar, pero no iba y regresaba y decía que ya no hay, que se acabaron, porque me daba mucha pena y mucho miedo hablar con el de la tienda, llamar por teléfono, cuando había juntas de padres de familia en la escuela o así, yo prefería quedarme con mis papás sentado en la junta que salir a jugar con los amigos. A mí me daba ansiedad social, me daba pena, me daba miedo. Y mi infancia la recuerdo mucho en ese sentido. Tenía un mejor amigo que era mi vecino, nos trepábamos a los árboles, teníamos unos árboles llorones, unos perales, porque vivía yo en un pueblo, y entonces eso lo disfrutaba mucho, y entonces nos subíamos a los árboles, y tuve una infancia muy, muy natural, muy conectada con la naturaleza, y eso fue muy bonito. Pero cuando me enfrentabas a cosas sociales que salían de mi zona de confort,
me costaba mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Y entonces yo ubico mi infancia en ese sentido, una infancia buena, una infancia natural, pero muy ansiosa. Me daba terror, mis papás los dos trabajaban y de repente tardaban un poquito más en llegar y yo ya sentía que ya me había quedado solo para siempre, que una cosa terrible iba a pasar. Yo era muy ansioso en este sentido, pero tuve la fortuna de tomar algunos cursos de desarrollo personal desde muy joven, como a los 12 años, relacionado con que mis papás se iban a separar. Y también tuve después, sobre todo en la preparatoria, aunque desde la secundaria ya venía un poco este gusto, en la preparatoria empecé a hacer teatro. Y subirme al escenario con el reflector encima se sintió súper cómodo, me encantó desde el día uno. Entré a un taller de teatro porque había una chava que me gustaba y ella se había metido al taller de teatro, Ya no porque conocimos yo tu quise, debilidad. claro, no porque yo quisiera hacer teatro, la verdad, no, pero entré y la chava no me hizo caso, pero el teatro me conquistó y me enamoré del teatro de ahí para siempre. Y entonces Bueno, aunque yo era muy ansioso, y esto fíjate que lo ha comentado, por ejemplo, gente como Jerry Seinfeld, obviamente no me voy a comparar con él, salvo en este punto donde dice, es que ustedes creen que yo, como puedo hablarle a todos ustedes, puedo hablarle a cada uno de ustedes. Es decir, como yo puedo hablar en un escenario, soy muy bueno para hablar en el uno a uno. No, me da pena, soy tímido, me da miedo, dice Jerry Seinfeld. Y yo tenía esta misma experiencia, decir, ponme en el escenario con reflectores y yo puedo hablar, pero sácame del escenario y me cuesta mucho trabajo. Pero a mí el teatro, y esto lo he platicado muchas veces, me llenó de palabras. Y yo creo que hay gente a la que le ha ayudado el teatro o la lectura o la danza, pero el arte y los deportes, las artes marciales, los deportes de competencia, los deportes de equipo, el teatro, la pintura, el canto, son cosas que nos abren el pecho, que nos abren el corazón y que nos permiten ir un paso más allá. En mi caso fue el teatro, donde yo aprendí textos y textos y entonces me sabía a Molière y me sabía a Calderón de la Barca y me sabía a Sor Juana Inés de la Cruz y a la hora de que me iba yo llenando de textos la cabeza, cuando estaba en un lugar como ahora estoy en una entrevista, yo ya sabía qué contestar porque había algún diálogo que me había enseñado a responder, a meterle énfasis, a hablar diferente. Y de que fue el teatro para acá, mi vida cambió, pero por completo. Y ahora pues me dedico a hablar, ahora doy conferencias, ¿no? En ese sentido también, insisto, no comparándome en alcances ni mucho menos, pero el doctor César Lozano ha comentado mucho de que era tartamudo y que le daba también como pena esto de hablar en público y ahora es un gran conferencista. Pues a mí el teatro me permitió abrir mi corazón y me permitió tener la confianza de pararme en un lugar, pero del teatro para atrás, yo recuerdo mi infancia como una época muy ansiosa y muy solitaria. Siempre he sido muy solitario, siempre he sido muy solitario, pero era más solitario en la infancia porque, entre otras cosas, me daba pena hablar con los demás. Y del teatro para adelante, entonces ya este gusto por salir, por buscar más, y eso me llevó mucho a tener la oportunidad de aprender muchas cosas, porque después del teatro se volvió un placer aprender. Y entonces dije, bueno, y si esto me hizo el teatro, ¿y qué tal si aprendo a bailar? ¿Y qué tal si aprendo a cantar? ¿Y qué tal si aprendo taekwondo? ¿Y qué tal si aprendo gimnasia olímpica? ¿Y qué tal si aprendo esgrima? ¿Y qué tal si aprendo? Y del teatro hacia adelante me metí en cursos de astrología, de tarot, de reiki, pero de fútbol, voleibol, esgrima, gimnasia, pero de pintura, ¿sabes? Entonces, como que me abrió un mundo que me ha nutrido un montón porque me permitió perderle el miedo a llegar a cualquier lugar y es algo que siempre le recomiendo yo, sobre todo a las chicas, a los jóvenes, de decirles, tú llega y di, hola, ¿aquí qué hacen o qué no? O sea, pero ese primer paso de acercarse, que ya cuesta trabajo, y saludar y decir, hola,
me parece la cosa más importante ahora con el tema de la tecnología y que todo lo hacemos a través de las pantallas. A las nuevas generaciones les cuesta mucho trabajo, lo mismo que me costaba a mí, pero ahora es una cosa más general. Les cuesta trabajo llegar y saludar y decir, hola, oye, te invito, podemos, ¿qué tal? ¿Me das información? Y nos vamos cerrando puertas porque ahora todo es por pantalla y si no lo puedo hacer por la pantalla, entonces ya no lo hago y nos vamos quedando viviendo en un mundo más virtual que real. Y a mí el teatro me permitió romper esos bloqueos que eventualmente se fueron diluyendo, aunque les voy a contar aquí al público que nos está viendo cuando conocí a Evita en el arte de hablar en público en el 2023, yo ya llevaba desde la preparatoria haciendo teatro, o sea, ya llevaba mucho tiempo, ya había hecho contenido, ya tenía un podcast. Y cuando llego al taller del arte de hablar en público, volví a experimentar esta sensación del miedo escénico. Te habrá pasado a ti, Evita, de ahorita nos cuentas cómo te fue a ti, pero esta sensación de estoy con un montón de gente que quiere aprender a hablar, pero todos son desconocidos. Me he acostumbrado mucho a hablar con gente que me conoce, como tú, que me estás entrevistando y que yo ya te conozco a ti, o gente que de alguna manera ha escuchado mi podcast y ya me tienen una buena estima, pero aquí eran puros desconocidos y me entró otra vez esta cosa de, ¿sabes? Ay, el miedo escénico de, a ver, tienes 3 minutos para hablar de no sé qué, no, ay, 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 no. Y entonces, ¿cómo te fue a ti en ese taller? ¿Te Ay, no, acuerdas? no, 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 me temblaban las corvas. Es que, bueno, en mi caso, pues yo no tenía la experiencia que tú tienes, ¿verdad? Pues tú ya tenías varios años, para mí todo era primera vez, jamás en mi vida había intentado algo así, subir un video o grabar en público. No, 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 no. Imagínate, no sabía ni qué decir, estaba que mi cabeza quería explotar en ese momento, pero sí es una experiencia maravillosa. Y quién viera, ¿eh? Quién viera que ese jovencito tímido, mira todo lo que ha hecho. Todo. No, y quién viera Evita, que yo ahorita le estaba diciendo antes de entrar al aire, que yo pensé que ya tenía experiencia porque lo No. hizo súper bien en aquella ocasión, pero lo mismo que estabas sintiendo tú, lo estaba sintiendo yo, y eso es una cosa que me gusta un montón del teatro y que lo platicaba con un maestro mío. Yo hice stand-up también en una época, y mi maestro de stand-up decía que me decía, Rafa, tú no eres un gran comediante, me decía, no, la verdad, ¿no? Eres medianón, no eres un gran comediante. Dice, pero lo que sí te reconozco es que ya no te da miedo dejar la bata atrás y salir y exponerte, porque dice, la bata protege mucho. O sea, cuando ya eres el doctor, Ujú. donde quiera que llegues, te da un estatus, ¿no? Nada más por haber estudiado medicina, te da un estatus de, ay, el doctor, el doctor, el doctor. Dice, y a la hora de que te subes acá, pues Otra cosa. no hay doctor, es a ver, haznos reír, a ver, ¿qué traes para platicar? Y entonces, a mí me gusta mucho exponerme en ese sentido y creo que es algo que le recomendaría yo mucho a tu público. Si no estás haciendo cosas que no te salen bien, no estás creciendo. Si solo haces cosas que ya sabes hacer, te estás quedando dentro de una zona de confort. Y cuando sales de la zona de confort, no es que, y esto lo he comentado en otras ocasiones, uno no rompe o sale de la zona de confort, uno amplía la zona de confort. Es decir, yo me sentía cómodo en este circulito y ahora me siento cómodo en este círculo, ¿no? Y entonces es una manera de ir creciendo, pero crecer siempre duele. Y entonces exponernos, y así como Evita, yo, pues fue de, bueno, pues vamos a intentarlo, no nos vamos a quedar callados, vamos a intentarlo. Venimos a aprender a hablar en público, y yo con experiencia, Evita sin experiencia, pero los dos temblando las piernas. Y ya la segunda vez, que seguramente también te pasó, Sí, sí. volvió a dar nervios, pero ya no Ya no tanto, igual, no. Ya, ¿no? ya Entonces, sabías a lo que ibas. claro, y entonces eso significa que tú y yo y todas las personas que se animen a salir de esa zona de confort, estamos creciendo. Yo creo que eso es algo que no debemos de perder. No se trata de tener una vida donde todo el tiempo nos sentimos cómodos. A veces hay que quitarnos el nombre, a veces hay que quitarnos la experiencia, y a veces hay que arriesgarnos a intentar cosas nuevas. No, y quiero felicitarte porque
Es espectacular verte cómo tus avances, todo lo que estás proyectando, lo que estás creciendo. Eso es maravilloso, Rafa, de veras qué felicidad. Y es un placer interno cuando logras dar un paso más, logras crecer un poquito más y así, eso te va dando poder. Yo siempre digo, atrévete a ir por el cambio y verás cómo el cambio ejerce poder en ti, porque ese poder te impulsa a seguir por más, y ya nadie te Totalmente. detiene, y ya nadie te detiene. Y ahí va Pero Evita, ya va Evita, ahí va con échele. otra, a ver ahora qué saca. Ajá, exacto. Pues mira, Rafita. Sabemos que esto que has hecho, todo este camino de tu niñez a lo que eres ahora, yo sé que en ese cambio, en esos procesos, siempre un factor muy importante para que uno logre eso es la familia. En la familia de Mm, alguna manera a veces impacta a favor como puede impactar en contra, ¿verdad? En mm. el caso tuyo, ¿qué papel jugó para ti la familia en esto de la educación, de la salud mental y de la comunicación, que ahora es lo que tú te dedicas? Pues mira, mi familia me regaló una cosa importantísima para mí, que es la libertad y la confianza. Yo no vengo de una familia donde me hayan exigido resultados, donde me hayan presionado o donde me hayan dicho, tú tienes que estudiar esto, tú tienes que hacer lo otro, o ni siquiera vengo de una familia donde me dijeran, yo te enseño. Por ejemplo, en mi familia no había libros, en mi casa no había libros. Y yo tardé mucho tiempo en volverme alguien con el hábito de la lectura, porque en mi casa no había libros. Mis papás no leen, mis papás no son una persona que se vaya a sentar contigo a decirte, oye, leí este libro y me encantó. Mi papá y yo compartíamos, yo ya después tomé cursos al respecto y demás, pero compartíamos una muy mala ortografía y en buena medida tenía yo pobre cultura general, pero mis papás siempre me dijeron, ah, sí, hazlo, confiamos en ti, aquí estamos. Cualquier cosa que necesites, nos avisas, pero ve y hazlo. Y me mandaban a viajar solo desde niño. O sea, a ese nivel de libertad de decir, ¿te vas con la familia de Saltillo a las vacaciones? Sí, órale, órale. Te subimos al camión y allá te bajas. Y me iba solo y atravesaba del centro de la República al norte a Saltillo, solo, a la escuela, una buena parte de la primaria, de la secundaria, de la prepa, me iba solo, completamente solo. Y cuando yo decía, ah, ya me inscribí en no sé qué, o ya me metí a hacer no sé cuál, o me metí a tal taller, nunca me dijeron que no. O sea, jamás me dijeron, no hagas eso, no hagas aquello. Siempre me dieron toda la libertad, absolutamente toda la libertad, en todos los términos. Incluso, dices que es mi talón de Aquiles, me voy a hacer una mala fama, pero esta historia también se los voy a contar. Yo tenía una novia terminando la Otra. preparatoria. Y fíjate que Ahí va tu además debilidad, ahí va. te voy a decir que yo no tenía muy buena suerte, ¿eh? O sea, yo insistía y más bien me Bueno, bateaban mucho. pero al menos fue algo que te empujó, ¿no? Sí, me empujaba bastante, pero entonces tenía una novia que ella era hija de mamá soltera y su mamá a veces tenía que trabajar en las noches y tal, entonces me hablaba muy tarde en la noche por teléfono, me hablaba muy tarde y en alguna ocasión me dijo, pues vente a ver una película y eran medianoche, una cosa así. Y yo, ¿sí? ¿En serio? No sé qué tal. Dije, bueno, espérame, sí, voy para allá. Le dije, voy para allá. Colgué y le dije a mi mamá, oye, ma, voy con Miriam, ¿no? Ahorita vengo, no sé qué tal. Y mi mamá, sí, ándale, pues cuídate. O sea, no me dijo que no, no. Mi mamá sabía que yo me iba a cuidar, pero sí en cierta medida mis papás fueron muy arriesgados en temas de seguridad, en un montón de cosas, eran demasiado es que ni siquiera eran confiados porque además se preocupaban, pero no, Te no, daban la nunca me decían, confianza. me daban la confianza, ellos un poco preocupados en casa y tal, pero es como de, sí, órale, ve, hazlo. Y afortunadamente yo tengo un carácter que me hizo cuidarme siempre. Yo siempre he sido muy responsable. Yo
no tomo alcohol, no consumo sustancias, no me meto en pleitos, soy una persona muy tranquila en ese sentido. Entonces, coincidió muy bien, no es algo que yo recomiende ni que yo no tengo hijos, pero no haría con mis hijos darles el nivel de confianza y libertad que mis papás me No dieron, lo dejarías ni ir de a chiste, medianoche. ni de chiste, pero por supuesto que no, o sea, pero ni de chiste. Pero en mi ¡Qué caso, malo! es que de verdad, o sea, de verdad que hubo cosas que yo ahora de grande digo, ¿en qué estaban pensando? O sea, ¿de qué me hablan? No, 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 no puede ser. Pero en mi caso funcionó muy bien y me hizo ser muy responsable y ser muy autónomo. Me hizo caer en una conclusión que yo trato de enseñarle mucho a la gente. Y me decías cómo tu familia impacta en lo que tú comunicas de salud mental, que es que la felicidad depende de ti. ¿No? Y el Sí. doctor César Lozano lo ha comentado muchas veces, que Ujú. se trata de cómo respondes a la vida y no tanto de lo que te pasa. Y entonces yo, en esta visión de hijo único, de tener muchísima libertad, de tener que ser responsable de mí desde muy pequeño, a mí me quedó muy claro que si algo iba a pasar era porque yo lo iba a hacer, nada más. Entonces, alguna ocasión, pues iba camino a mi casa de niño, me pasé en el camión y me pasé pues me bajé en cuanto me di cuenta de que me había quedado dormido y caminé de regreso. Mi mamá me dijo, oye, pues hubieras agarrado otro camión y acá lo pagábamos, un taxi. No se me ocurrió, a mí lo que se me ocurrió fue caminar, ¿no? Y entonces yo creo que caminé como 1 hora y 20 más o menos para regresar lo que me había pasado del punto donde era mi casa, donde me bajé, pues me pasé como 1 hora 20 caminando. Pero eso marca como una manera de vivir, una visión ante la vida, donde yo siempre he dicho, yo voy a salir caminando. O sea, pase lo que pase, estuve casado, me divorcié, he tenido fracasos laborales como todos, académicos, a veces he reprobado alguna materia, algún año, me ha pasado de todo. Pero en mi mente hay una cosa muy arraigada de yo voy a salir de esta caminando, voy a hacer lo que a mí me toca con mi esfuerzo y voy a caminar. Me he tardado mucho, ya lo hago mucho mejor, pero me he tardado mucho en aprender a pedir ayuda porque como hijo único, como una persona a la que dio demasiada libertad, Dependía. yo aprendí a resolver la vida yo solo y ya de grande, pues muchas veces fui dándome cuenta de que si hubiera dicho, hola, me ayudan, me hubiera evitado muchos dolores de cabeza y ahora ya a mis 40 años estoy aprendiendo mucho más a pedir ayuda, a acercarme a otros profesionales, a hacer amigos, a hacer grupo, a formar una familia. Insisto, no tengo hijos, pero voy entre mis amigos, mi novia, voy conformando mi propia familia y sintiéndome apoyado por ellos. Eso tardé mucho tiempo en empezar a aprenderlo, aún lo estoy aprendiendo, pero desde niño, algo que yo le he enseñado a la gente ahora ya de grande es que aprendí que si algo va a pasar con tu vida es porque lo vas a hacer tú. Entonces es un mensaje que constantemente empujo. Ujú. Fíjate que conforme todo lo que estás platicando, que has sido una persona confiable, segura, te proteges, podríamos decir que pues esta carrera no es para ti, ¿no? O no la necesitas o quizás a lo mejor sí. Pero dime en tus propias palabras, Rafa, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar psiquiatría, la carrera de psiquiatra y en qué momento supiste que este era el camino para ti? Bueno, es que desde niño me ha fascinado el tema de los seres humanos, de la mente humana, y ha sido una cosa muy relevante para mí desde niño. Pero cuando tenía yo 12 años, mis papás se estaban separando y entré a los cursos del doctor Alfonso Ruiz Soto, que son cursos de desarrollo personal que hoy en día se llaman semiología de la vida cotidiana. En aquel entonces eran cursos de cuarto camino y me fascinó el poder aprender quién soy y cómo mejorar mi calidad de vida. Eso a mí me encantó desde el día uno. Estaba yo fascinado con eso y más adelante en la preparatoria
una de las materias que reprobé fue la de métodos y técnicas de investigación, porque a mí nunca me ha gustado hacer la tarea, ¿no? Eso de, yo digo, si yo ya salí de la escuela, ya déjenme en paz y no me gusta hacer la tarea, me distraigo, tengo este tema del Rebelde el TDA. niño, rebelde. Tengo mi área de rebeldía, que luego la gente no se lo imagina, pero tengo esa rebeldía. Pero reprobé y entonces me dijeron, vas a hacer un trabajo de, eh, de aprendizaje significativo, todavía me acuerdo que era el título, en la Facultad de Psicología. Y entonces dije, bueno, pues al menos está divertido el examen extraordinario. Me fui a la Facultad de Psicología y empecé a leer libros de psicología y me gustaron mucho, pero con gente que estaba cerca de mí les decía yo, pero siento que algo le falta, o sea, sí está linda la psicología, pero quisiera algo más. Y entonces, pues me comentaron, ¿no? Pues a lo mejor lo que te gusta es la psiquiatría, pero para eso tienes que estudiar medicina. Y entonces, entre la clase de biología y los libros de medicina que me fui topando, dije, es que la medicina me encanta la medicina, y entonces yo quiero ser doctor y luego ser psiquiatra. Y entré a estudiar medicina en la Universidad La Salle, y yo siempre les he dicho, la carrera de medicina solo tiene dos opciones. O te fascina o la odias, no hay más. O sea, no hay puntos medios, es súper intensa, es muy matada, requiere muchísima energía. Y si te fascina, igual te cansas, pero te fascina. Y si no, la sufres mucho. Es el cielo o el infierno. Y a mí me gustó tanto medicina que durante la carrera dije, voy a ser pediatra, voy a ser cardiólogo, voy a ser neumólogo, voy a ser cirujano. Me encantaba toda la parte de medicina, pero hacia el final de la carrera, eh, con quien iba a ser mi esposa más adelante, que después, insisto, ya luego me separé, me dijo, oye, pero tienes un estilo de vida que me gusta, ¿por qué vives diferente que los demás? Y yo le decía, bueno, mira, te llevo a los cursos, y regresé al tema de los cursos que tomé de niño y dije, es que esto me encanta, o sea, ¿qué onda? Pues ya se me había olvidado lo muchísimo que me gusta el factor humano, sí el corazón, sí los riñones, sí el intestino, sí el hígado, pero ¿y la persona? Hay una frase bien linda que yo se la conocí a Javi Santolaya, que es un youtuber que habla de temas de física cuántica. Pero Javi Santolaya, que es divulgador de la ciencia, dice una frase de otro científico que dice, la ciencia lo puede explicar todo menos lo que realmente importa. Y en el mundo de la medicina se da este fenómeno bien lindo donde tú aprendes todo de los huesos, todo de los músculos, todo del riñón, todo del... Pero y lo que realmente nos hace humanos, porque desde mi perspectiva, somos mucho más que un conjunto de órganos y sistemas. Somos Exacto. mucho más que una calaca moviéndose por ahí. Y eso que nos hace humanos. Y dentro del mundo de la medicina, la psiquiatría, y dentro de la psiquiatría hay una nueva rama que se llama la psiquiatría integrativa, que está tratando de estudiar a nivel científico de manera muy seria quién es el ser humano realmente en esta pregunta que tú me hiciste al inicio, ¿quién eres? Pero además, la relación que tiene el ser humano con el espíritu. Llámale Dios, llámale conciencia universal, llámale cosmos, llámale, pero esta visión trascendente ahora nos le está dando la rama de la psiquiatría integrativa. Y entonces yo al reconectar con los cursos, conecté con esta parte de la medicina que está más alineada a eso que siempre me ha llamado, que es, sí quiero saber sobre mi cuerpo, me fascina entender cómo funcionan mis órganos, pero quiero más saber sobre mi alma y eso dónde lo estudio y cómo lo estudio. Y lo más cercano era acercarme al mundo de la salud mental, al mundo de la psiquiatría, de la psicología, pero junto con ello mucho de lo que hablo en el podcast, pues de la filosofía y de la religión, ¿no? Y entonces acercarme a una visión mucho más humana y alejarme de una medicina más, le llamamos nosotros, biologicista, o sea, más centrada en la serotonina, en la dopamina, en la oxitocina, o en la hormona tiroidea, o que sí, ahí están y son importantes conocerlas y como médico me las sé por arriba y por abajo y por todos lados. Pero hay algo más, hay eso que realmente vale la pena
que la ciencia no alcanza a explicar. Por eso me encanta esta frase, ¿no? De la ciencia lo puede explicar todo menos lo que realmente importa. Exacto. Wow, qué maravilloso todo lo que nos estás compartiendo, Rafa, de tu vida. Y me imagino que a estas experiencias que viviste, que te llevaron a enamorarte de lo que es el ser psiquiatra, también nació ese amor hacia las ciencias, a la filosofía. ¿Qué encontraste en estas carreras que quizás no hallabas en otro lugar? Bueno, desde llegar a estudiar medicina tiene una onda muy mágica, ¿no? Sí, sí aprendes de los órganos y de todo esto, pero hay una cosa intrínsecamente mágica en entender cómo surge la vida, cómo surge la vida de una persona, cómo toda persona que nace muere, cómo podemos ir descubriendo como arqueólogos de la medicina qué estilo de vida tuvo una persona, lo diferente que es amarse a sí mismo, amarse a sí misma, porque una persona que se ama se va a ver reflejado en su cuerpo siempre, 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 siempre. Y entonces, si como tu público le dedicas tiempo a aprender de temas de desarrollo personal, si le dedicas tiempo a cuidar tu cuerpo haciendo ejercicio, si le dedicas tiempo a las actividades recreativas, se va a notar en los telómeros de tu ADN. Ya saben que el ADN es un libro de instrucciones genética y Ah, ese libro tiene su tapa, ¿no? La tapa de enfrente y la tapa de atrás del libro son los telómeros. La información está guardada en medio, pero lo que protege esa información son los telómeros. Una persona que se ama a sí misma tiene telómeros más gruesos, más cuidados. Entonces, es muy notorio cómo cuando las personas pierden el sentido de su vida, caen en adicciones terribles, se lastiman, afectan su peso, su frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, fui aprendiendo mucho de que la relación que tienes con el espíritu, con tu propio espíritu, impacta en tu salud física. Y entonces he empujado mucho en los últimos años la evolución del modelo de Engel, un científico que en el 70, en la década de los 70, fue el que estableció la idea de que nuestra salud mental tiene factores biopsicosociales. O sea, hay una parte genética, hay una parte de nacimiento de quién eres tú, hay una parte psicológica de si tú has desarrollado habilidades para enfrentarte a los problemas que tenemos en la vida, porque siempre tenemos problemas, pero hay una parte social que dependiendo de tu entorno social, también se va a ver afectada tu salud física y mental. Pues para mí la evolución del modelo biopsicosocial es el modelo bioespiritual, es decir, biopsicosocio espiritual. Y vamos a ver mucha más ciencia gradualmente de la importancia de desarrollar nuestro espíritu para construir una buena sociedad, para tener una buena salud mental y una buena salud física. Entonces, un poco eso fue lo que fui aprendiendo, pero al inicio, sobre todo, había una cosa muy mágica, pero la carrera de medicina fue muy biologicista y yo creo que nos hace falta un primer año en la carrera de medicina donde nos enseñen la relación que hay entre tener buenos hábitos y una buena salud, porque todavía muchísimos de mis compañeros y compañeras que hacen medicina todavía creen que de lo que se trata la medicina es de diagnosticar y mandar medicamentos. Y ujú, no es así, no es así. Ahí están los medicamentos, hay que usarlos, sí, pero se trata de enseñar a vivir diferente, empezando por el médico. Los médicos tienen graves problemas de salud física, los médicos tienen graves problemas de salud mental, y si los médicos no empezamos a ser ejemplo, pues no vamos a poder impactar en la sociedad. Pero para que seamos ejemplo, nos tienen que decir desde el día uno, cuídate y ámate. Eso es la salud. Ya decía Hipócrates, ¿no? Que la comida sea tu medicina. ujú. ¿Mm? O sea, hay que cambiar la manera en la que estamos pensando este modelo biológico, donde creemos que la medicina se trata de corregir enfermedades. No, se trata de amarnos a nosotros mismos.
Y qué bueno ese punto que acabas de mencionar, que es tan importante pues que lo hagas y demuestres, ¿no? Lo que tú estás recomendando, ¿no? Que lo demuestres con tus hechos. Ujú. Ese punto es muy importante porque es cierto. Yo conozco autores que te dicen, vamos a trabajar su, su peso. Y a veces dices tú, mira quién me lo está. Oye, claro, sí, claro. No me ayudes, compadre. Oye, pues, ¿qué onda? Pues, mira, nomás, ¿ya te viste en el espejo o qué? ¿O no? ¿No? O sea, eso pasa. Aunque es cierto, ¿no? También aunque eres doctor y quizás des unos consejos, pues también tienes tus debilidades, ¿no? Tienes algunas debilidades, como ya la conocimos alguna. No, pero eso es muy importante. Ni Sí, los psiquiatras tienen la mejor salud mental, ni los doctores tienen la mejor salud exacto. física. Somos seres humanos, todos estamos aprendiendo. Nadie está obligado, obligada a ser perfecto o perfecta, pero sí es algo que tenemos que empezar a vivir en nuestro Ujú. corazón. O sea, entendemos que la gente no es perfecta, yo no soy perfecto, nadie es aquí perfecto, pero sí Sí, es algo que hay que empezar a creer realmente y por sí. tanto a vivir realmente. Eso es muy cierto, Rafa, muy cierto. Sé que ahora pues ya eres una persona que le salió lo que nunca dijo de niño. Un Sí, comunicador muy, sí. que tiene entrevistas, podcast, que habla, que graba video. Yo me acuerdo que ahí en la certificación de repente te miraba hablando como si nada en Ujú. lives. ¿Cómo fue que descubriste esa voz de hablar, de hacer tu podcast? ¿Cómo fue que lo descubriste? Si dijiste, le apuesto a esto, voy a hacer esto. Bueno, ahí tengo que darle las gracias evidentemente al desarrollo del Internet. Yo siempre lo he dicho, yo vengo de un pueblo donde apenas nos llegaba en aquel tiempo el Canal 2, que era el canal de las estrellas, Televisa, esta gran empresa mexicana de medios de comunicación, pero si tú le querías hablar al gran público, necesitabas una televisora, no había de otra. Y con el surgimiento del Internet hace 10 años, yo empecé a escuchar podcast. No era todavía común en México, ya era más o menos común en Estados Unidos, empezaba a agarrar fuerza en España, pero en México no había mucha gente que hiciera podcast y yo empecé a escuchar unos podcasts mexicanos y yo soy muy fan de la caricatura de Los Simpson y había un podcast sobre Los Simpson e invitaban a gente del público a ir y platicar. Y yo decía, ay, a mí me encantaría ir y grabar y me encantaría además tener mi propio podcast, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Hoy en día es mucho más sencillo, pero en aquel entonces, hace 10 años, todavía era complicado. Y entonces les pedí ir a grabar, ya hacía yo teatro, ya llevaba ¿no? Un recorrido en el mundo escénico. Y fui y me divertí un montón y me presenté con ellos. Soy psiquiatra, hago esto. Y me dijeron, ¿no te gustaría tener un podcast? Yo, ay, encantado, me encantaría. Y entonces nació el podcast de Supracortical hace ya prácticamente 10 años, hace 9 años y medio. Y surgió una vertiente que yo no esperaba. Al principio, el podcast tenía la intención de no repetir una y otra vez la misma explicación que yo ya había dado. Yo ya daba consultas, yo ya era psiquiatra. Oiga, doctor, pero ¿cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? Pues ahí estoy explicando. Oiga, doctor, ¿cuál es la diferencia? Otra vez, y otra vez, y otra vez. Oiga, doctor, pero ¿qué es eso de la ansiedad? Oiga, doctor, pero ¿qué onda con la depresión? Oiga, doctor, ¿y qué onda con los medicamentos? Entonces dije, bueno, pues hago el podcast y ya nada más les digo, échate el episodio, ahí está la Ahí explicación ya está la. dada. Y así empezó y empecé teniendo 100 escuchas, 200 escuchas y tardó un buen rato como una pequeña bola de nieve que tardó, pero yo lo hacía por gusto, yo no, hoy en día me encuentro Ah, más y más gente que trata de llegar a grandes números muy pronto, porque entre otras cosas, porque hoy en día ya se puede, pero en aquel entonces yo no esperaba llegar a ningún número en particular. Y ya cuando me escuchaban 400 personas, uy, ya me sentía yo muy grandote. Y así fue creciendo el podcast y fue creciendo el podcast. Y sobre todo hay una recomendación muy importante que es algo que te reconozco a ti, Evita, la constancia.
Yo les voy a contar que en este grupo de hablar en público nos dejaron de tarea estar subiendo videos, y la que subía sus videos era Evita. Evita ponía video, 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 y Evita, yo creo que has dado una enorme cátedra de constancia, y eso creo yo que es la gran perla, ¿no? La pepita de oro está en la constancia. Yo me tardé muchísimo tiempo, entonces empecé a hacer el podcast, y como tenía la obligación con esta empresa que se llamaba Puentes en ese entonces, hoy en día el podcast está en Sonoro, pero tenía la obligación, pues me lo pedían y yo lo sacaba semanal, 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 y gradualmente empezamos a hacer un poquito de ruido. Me acuerdo que llegué como a 5,000 escuchas, una cosa así, ya eran números muy grandotes. Y luego Spotify permitió la entrada de los podcasts. Antes Spotify solo te permitía reproducir música. Entra el mundo de los podcasts y ahí dio un brinco a más o menos unos 20,000 escuchas aproximadamente. Y entonces tuvimos un brinco así, se notó cuando llegamos a Spotify. México es el principal consumidor de Spotify en el mundo. Tuvimos ese brinco, pero todavía en comparación a los números de la radio, de la televisión, no es nada. 20,000 personas no es nada. Y luego vino la pandemia, y en la pandemia casi todos los podcasts cayeron en reproducción porque la gente los escucha en los traslados a su trabajo. Entonces te Mm. tardas una hora entonces te pones un podcast o estás haciendo ejercicio fuera. Y cuando la gente se encerró en el mundo de la pandemia, pues entonces, ¡pum!, se Ajá. cayeron los podcasts, menos uno que otro como el mío, que hablaba de temas de salud mental, porque la gente en la pandemia estaba Sí, muy asustada y sí. necesitaban de qué agarrarse para mantener su salud mental y su salud física. Y entonces el mío, al contrario, creció y se disparó, y entonces empezamos a tener números un poquito más grandes. Hoy en día el podcast ha tenido alrededor de 4 millones de reproducciones, que es algo a lo que yo nunca esperé llegar, y que al mismo tiempo, dependiendo a quién le preguntes, pues no es nada, ¿no? Es algo que algunos conocen por ahí, pero algo que también creo yo que afortunadamente a mí, este impacto de las redes sociales, de ser alguien dedicado a las redes sociales, igual que a ti y a mí, ya nos toca ya muy armados en nuestra madurez. No es como un chavito de 10 años o de 15 años que de repente llega a 20 millones de personas, que sí te descoloca mentalmente. No es fácil manejar los impactos de la fama que de repente ciertas personas pueden tener. En nuestro caso, Evita, y coincidirás conmigo, nosotros, uno, ya tenemos una personalidad armada, ya no nos mareamos de subirnos a un ladrillo, y sabemos que cuesta un montón de trabajo estar haciendo esto, que no es que, ay, como yo soy muy bueno y muy bonito y, No. ay, no, hay que chambearle. Entonces, se dio un poco por coincidencia, pero se ha vuelto, hoy en día mi actividad principal es la creación de contenido con... con el énfasis de llevar la salud mental a más personas. Y decía por ahí Rafita Carvajal, mi tocayo, que él se dedica a hablar de temas de alimentación y de temas sobre todo de ingeniería de los alimentos. Y él dice, el trabajo de un divulgador como nosotros, que somos divulgadores de la ciencia, no es dar respuestas, es generar preguntas. Entonces, yo tengo muy claro que mi trabajo es que alguien por ahí diga, oye, eso está interesante, a ver, déjame buscarle un poquito más, a ver, déjame aprender de esto, a ver qué dijo del modelo biopsicosocial, oye, y lo de la depresión, cómo estuvo, y que el público tenga dudas. Ese es mi trabajo, que sean dudas que los guíen en el camino correcto y que los lleven hacia el conocimiento científico formal, pero surgir en el corazón de las personas la pregunta de quién soy y cómo puedo vivir mejor. Y ha sido para mí una fascinación dedicarme a la comunicación de esto. Wow, es maravilloso todo lo que... Creo que casi me contestaste mi currículum de preguntas. Dije, oye, Ah, qué ¿ahora cuál me maravilla. falta? Me quedé así. Es que tienes Aquí tanto. platicamos. Es que tienes tanto que aportarnos, no cabe duda que te apasiona lo que haces, que lo Me encanta. disfrutas, poder ayudar, poder aportar a tanta gente que tiene tanta necesidad, porque no me vas a dejar mentir que yo recuerdo mucho que uno de mis cambios
que tuve que hacer yo fue mi forma de pensar. La mente es algo, es un tema tan profundo. A mí me apasiona, de hecho, hasta me compré un libro, ¿no? Para conocer más la forma de pensar, porque los pensamientos son muy poderosos. Y juegan un papel entre la mente y las emociones, que a veces el control entre ellas es un relajo, ¿no? Es donde las personas caen a la ansiedad, a la depresión, a cambios de humor y son tantos los problemas te conllevan que la verdad que tienes mucho trabajo, tienes mucho trabajo, son muchas las preguntas que me imagino que les encantarían hacerte una entrevista de temas de medicina que ya te la han hecho, ¿no? Es Sí. maravilloso, pero sabemos que hay muchas personas, Rafa, que te van a escuchar, van a ver este video en diferido, que se encuentran en situaciones que a veces no saben qué hacer, se sienten quizás perdidas en cómo lograr un cambio, cómo sanar sus emociones o sus pensamientos. ¿Qué les dirías tú a esas personas? ¿Qué consejo les darías? No, es importantísimo esto que comentas y que me preguntas. Mira, a mí me apasiona el tema de la salud mental, pero mi deseo sería que no hubiera personas que necesitaran de mi atención. Yo soy psiquiatra y tristemente yo ya no me doy abasto de atender a tanta gente que lo requiere. En todo México, no sé cómo andemos en otros países, en Estados Unidos y en otros países, pero en todo México somos 5,000 psiquiatras para millones y millones de personas en el país que tienen problemas de salud mental. A mí me encantaría que no los tuvieran. Y además, soy un ser humano, mi día tiene 24 horas, de esas 8 trato de dormir. Entonces, llegó un punto en el que yo ya no pude recibir gente nueva, yo ya no recibo más pacientes, porque ya no me da y prefiero utilizar una hora de mi tiempo, por ejemplo, en platicar contigo y llegar a todo tu público, o en grabar un episodio de mi podcast y llegar a las personas, que atender a una persona. Pero tristemente recibo y recibo y recibo correos y mensajes de Rafa, es que estoy pasando por esto, es que estoy viviendo lo otro, es que necesito aquello y genuinamente me da una tristeza no poder ayudarles a todas las personas. Y entonces, por eso mismo trato de enfocarme en el tema de la comunicación y por ahí yo le diría a la gente, pues a veces, claro, la primera recomendación siempre va a ser: ve con un profesional de la salud mental, con un psicólogo, con un psiquiatra, con una terapeuta, con una doctora, ve con alguien que sea profesional en el tema de salud mental. Esa siempre va a ser mi primera recomendación. Pero segunda, ya hay mucha información. A la par de que te atiendes con un profesional, hay mucha información para que te conozcas y te transformes. Y con ello transformes, como decías tú, Evita, cambiar tu mentalidad para mejorar tu calidad de vida. Exacto. Tú misma has vivido la experiencia, ¿no? Que hemos vivido del Club Creciendo Juntos con el doctor César Lozano. Tú misma seguramente en otros ámbitos has buscado entender quién soy y cómo transformarme. Entonces, aprovechemos la gran ventaja que nos da hoy en día la tecnología de que toda la información está ahí. Solo hay que tratar de buscar buena información, hay que acercarse a ciertas figuras. Aquí Evita ha estado entrevistando en esta charla entre amigos a personas que les diría yo, sigan estas personas, ¿por dónde empezar? Por aquí, ¿no? Seguir a personas que ya tienen un respaldo y que te van a enseñar cosas sobre ti. Pero vivimos en un mundo muy particular. Estamos tristemente llenos de guerras, de problemas ecológicos, de situaciones económicas, de tensiones político-globales. Es un mundo complicado, pero dentro de este mundo hay personas como tú, Evita, hablando del amor, del desarrollo personal, del espíritu, de la salud física, de la salud mental. Así es que hoy más que nunca, hay que entender este yin yang y hay que acercarnos a la luz. Por supuesto, hay muchas cosas que les puedo recomendar. Ahí está mi podcast de supracortical, pero de verdad, todas las entrevistas que hace Evita son con gente de alto nivel. Vean el contenido de las personas que tienen este alto nivel. ¿Quieren libros? Ahí hay un montón de libros, unos
muy profundos. Por ejemplo, Brené Brown, que habla mucho de la vulnerabilidad, tiene un especial en Netflix, Brené Brown, pero tiene un libro que se llama Más fuerte que nunca. Les puedo recomendar también un libro que se llama El síndrome de la impostora. Incluso hay un libro que me fascina, que siempre les digo que es un libro súper feminista, que se llama Yo Vieja, de una autora que se llama Ana Fresas. Ana Frexas Hay con que X. apuntarlo. Ahí se los digo para que lo tengan ahí grabado, pero yo vieja dice, nada de que, ay, los jóvenes son el futuro, los niños son el futuro. Dice, no, el No. futuro somos las viejas, dice, ¿no? Dice, nosotras que ya tenemos este poder económico, nos volvemos viejas a los 60 años y vamos a vivir hasta los 90, 30 años de poderío social y económico. Y entonces es un libro súper lindo, pero les puedo recomendar también libros mucho más sencillos como El sutil arte de que te importe un carajo o Hábitos atómicos, que es un librazo, por ejemplo, pero la lectura, los podcasts, las entrevistas que hace Caidita, se trata de que además de buscar a un profesional que te atienda en el uno a uno, Ujú. busque siempre Preparación. en esta búsqueda de la luz quién soy y cómo transformarme. Comenté algunas cosas de libros que te encuentras en la sección de superación personal, pero insisto, ciencia, filosofía, religión, deporte, todo eso te va a ayudar a ir dejando atrás números que son terribles, ¿no? El portal oficial de Nueva York decía que en 2020 el 40% de sus menores de edad tiene síntomas de depresión grave. Estamos Exacto. hablando de casi la mitad, ¿sí? Y esto se repite en un montón de lugares. Nos enfrentamos a una pandemia de depresión y de ansiedad tremenda, pero de nuevo, hay personas como tú que me estás escuchando, como tú que escuchas a Evita, que están buscando la luz. Hay personas que hablan, que escriben, que comparten información de cómo crecer como personas. Así es que un poco esa sería mi recomendación, Evita. Eso, maravilloso. Y no cabe duda que para lograr eso, para lograr un cambio, para sentirte mejor, porque uno puede salir a ser una mejor persona si te lo propones, si realmente Ujú. quieres salir a dar ese paso al cambio. Pero Oye, perdóname, y estoy pensando que me va a regañar el doctor César Lozano. Ahí están los libros del doctor César Lozano también, que son muchos y son muy buenos. Me va a decir, me va a regañar por no recomendar. a ver, yo te voy a preguntar algo. ¿Y tu libro? Bueno, esa es una cosa A bien ver. linda. Es que fíjate en esto. Eh, Esa fue una de es, las tareas del año pasado, en enero del 2024 que se nos puso. Escribe es tu libro. correcto. ¿Qué pasó Escribe tu ahí con libro. Rafita? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está el Dos libro? cosas, dos cosas. A ver. No Primero, hay excusas. totalmente, no hay excusas. Estoy en examen extraordinario, como muchas veces he estado, no hice la tarea, estoy reprobado, ya estamos en el 25 y espero que salga para el 26. Primero, totalmente, lo acepto, no está el libro todavía. Segundo, ¿qué ha pasado? Que he tenido que genuinamente ir poniendo muchos frenos en mi agenda. Esto es súper importante, ya lo han escuchado muchas veces por ahí. El tiempo lo consume las cosas urgentes y no las cosas importantes. Y estamos tan llenos y llenas de cosas urgentes que dejamos de lado las cosas No te importantes. vamos Entonces, a perdonar, Rafa. yo he ido frenando las cosas urgentes para cada vez ir poniendo más atención en las cosas importantes, punto número uno. Y punto número dos, mi libro ahí va, Ahí va. ya tiene 250 páginas escritas, Wow. pero es que me metí en una cosa bien rara. No es el libro que mi público está esperando, es un libro un poco entre autobiografía y estoy hablando del efecto placebo al mismo tiempo. Y estoy combinando ahí una cosa ahí muy, muy curiosa, porque la gente todavía no se ha dado cuenta del tremendo valor que hay detrás del efecto placebo. Creemos que un placebo es una pastilla que te tomas y no te hace nada. No, el placebo es una creencia.
Nuestras creencias, ya lo decías tú hace rato, Evita, nuestra mentalidad, nuestras creencias impactan en nuestra salud, tanto que estadísticamente tenemos que corregir cuando estamos probando un medicamento, qué tanto fue el medicamento y qué tanto fueron nuestras Sí, creencias con el sí. efecto placebo. No hay ningún medicamento que no se le tenga que corregir el factor de las creencias. Entonces, con mi libro quiero enfatizar sobre todo este elemento de tus creencias. Ahí en tus creencias es donde está tu salud. Entonces, es súper importante, pero me metí en un proyecto muy grandote, yo le voy viendo que ahí voy como para la mitad, y entonces, pero ya, Pues, ya, ya va a salir, ya va a no, salir, ya va a salir. queremos tu libro y no solo uno, queremos varios donde hables de diferentes temas, de la ansiedad, Sí, de las enfermedades mentales, sí. físicas. O sea, tienes mucho que aportarnos y regalar. ¿Cómo va a ser Ah. posible que Evita te haya ganado en el libro? Claro que sí, pues porque Evita es una chingona, ¿cómo no? Por No, supuesto que siempre no, me va a no. ganar. No, mira. Apenas lo estoy imprimiendo. Mira, te muestro mi portada del libro, mira. Felicidades, qué barbaridad, me encanta, me El encanta, me encanta, me antes, encanta. acá. El antes y el acá. Y el ahora. Ay, no, me encanta, te aplaudo, felicidades, qué padre. Ya va a salir, ya va a salir, Les ya va a digo que salir. si alguien hace la tarea es Evita y eso es algo que le tienen que aprender. Esta es una mujer tenaz, constante, alineada a la luz, súper lindo y ahí está el libro, ahí viene, me encanta. Que salga el tuyo y yo el mío ya lo Y, prometo, para el año siguiente no, sale mi pues yo libro sí o quiero sí. ser lo quiero autografiado y todo. Y de hecho, ¿Cómo no? este libro que va a salir precisamente a la venta. Habla del cambio, ¿no? El libro se va a llamar El Cambio porque es el cambio que yo hice en mi vida. Es cuando me atreví a hacer ese cambio. Entonces aquí platico cómo fue ese proceso, a lo que me enfrenté, porque créeme que una vez que te atreves a hacer un cambio, te enfrentas a situaciones que dices tú, se me salió, o sea, que hay momentos en que dices, quiero tirar la toalla, no, yo no sirvo para esto. Muchas veces me pasó eso en mi cabeza, ¿no? Que no sabía. Entonces, cómo cada cosa tuve que hacer muchos cambios para poder lograr lo que ahora soy y lo que me falta todavía por hacer, porque esos son escalones que uno va subiendo. Pero queremos que por favor, Rafa, nos ¿Cómo regale no? ese Pero de libro. verdad te felicito porque te faltan muchos escalones por subir a ti y Sí, a mí, sí, pero muchos los que has subido. Y yo creo gracias. que Sí, es sí. mucho más valioso reconocer todo lo que se ha subido que estar viendo todo lo que te falta por subir. De No, verdad te y felicito, me encanta. volteas para atrás y dices, ay, no. Fíjate que el creador de LinkedIn, de LinkedIn, dice, si volteas para atrás y no te da vergüenza cómo empezaste, te tardaste mucho. ¿Sabes? O sea, uno siempre tiene que voltear para atrás y decir, ay, no, qué pena, qué horror, qué cosa más espantosa. Claro, porque como vas creciendo, voltea uno y uno dice, qué barbaridad, mira yo lo que andaba haciendo, qué cosa. Pues sí, Y qué pero son esos horrores. escalones, claro, pero son esos escalones y esas bases lo que realmente nos hace crecer. Tu tenacidad, Evita, felicidades, qué Gracias, padre que tienes gracias. estas charlas entre amigos y muchísimas gracias por esta invitación, de verdad. Claro que sí. Compárteles, por favor, dónde te pueden encontrar, cómo se llama tu podcast o dónde pueden más saber de ti, por favor, si puedes. Claro, si ustedes ponen en el buscador Rafa López Psiquiatra, les aparece todo lo que tengo. Pero en redes sociales estoy como arroba Rafa López DR, el doctor lo puse al final, y el podcast se llama Supracortical. Este es un nombrecito que le robé a un maestro mío de medicina interna, que era nuestro doctor de medicina interna en el hospital de psiquiatría, que decía, ay, es que ustedes los psiquiatras hacen cirugías supracorticales, o sea, acá arriba en el aire. Es lo supracortical es lo que está acá arriba en el aire. Y entonces me gustó precisamente como elemento para referirme a eso que realmente nos hace humanos, Ah, más allá del cerebro, lo supracortical. Entonces, bueno, ahí está el podcast de supracortical. Me encuentran como arroba Rafa López DR y yo soy Rafa López Psiquiatra. En todos lados me pueden encontrar.
Ay, muchas, muchas gracias, Rafa, por haber estado acompañarme en esta charla entre amigos. Y sabemos que todos los que la van a ver y ahorita en este momento que la están viendo o la van a ver en diferido, van a disfrutarla al igual que yo, porque tú tienes esa profunda, esa amor hacia lo que tú haces, esa visión hacia la salud mental, es una vocación que tú ya tienes. Ese conocimiento que nos regalas, que nos impartes es maravilloso, así que por eso queremos darte las gracias y que te animamos a que sigas adelante, que nos regales ese libro, nos regales más podcasts, que es una maravilla saber y aprender cómo ayudarnos nosotros y poder ayudar a más personas. Gracias, gracias, Rafa, por haber estado conmigo y Al como contrario. como les mencioné en un principio, pues soy Evangelina Gárate, conocida como Evita, la dama del sombrero. Nos vemos la próxima charla entre amigos, donde también tendremos otro invitado especial que nos inspirará con su historia. Gracias por esta oportunidad de dejarme llegar a su corazón. Si les gusta, ya saben, un me gusta y compártanlo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.